Cuando uno estudia los diferentes profetas menores en la Biblia, uno normalmente va a encontrar un patrón en el mensaje de los profetas, ¿no? Y ese patrón en el mensaje de los profetas tiene que ver con advertencia, tiene que ver con el juicio hacia la nación de Israel. Pero cuando nosotros llegamos al libro de Jonás, vamos a encontrar un tema diferente, vamos a encontrar un contenido diferente, y sobre todo porque hablando en un aspecto introductorio, vamos a notar dos cosas particulares en el libro de Jonás, que mientras que en los otros profetas menores se daba el mensaje por medio de la palabra de los profetas, obviamente que procedía de la palabra de Dios, de la palabra de Jehová, Jonás va a dar un mensaje por medio de su experiencia, ¿ok? Por medio de lo que le sucedió a Jonás. Por otro lado, Jonás no es el héroe del libro, a diferencia de los otros libros de los profetas menores, donde Dios manda a Ageo, Dios manda a Zacarías, Dios manda a Oseas, a Joel, y es como el representante de Dios. Pero en el libro de Jonás va a ser todo al revés, porque Jonás es como un mal ejemplo, ¿no? Es un profeta, pero mal ejemplo. ¿Se entiende? Y va captando la idea aquí. Por ejemplo, Dios le ordena a ir a Nínive. ¿Pero qué hace Jonás? Se va a Tarsis, ¿no es cierto? Al otro extremo de Nínive, ¿no? Intentando querer huir de la presencia de Dios. Mientras los demás marineros estaban preocupados y asustados por la tormenta, Jonás, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo, ¿no? Durmiendo. Por ejemplo, cuando Jonás se identifica con los marineros y dice, yo soy un siervo de Dios, también les dice que él estaba huyendo de ese Dios. ¿Buen ejemplo o mal ejemplo? Mal ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, también dice, cuando el pueblo se arrepiente delante de Dios, Jonás, ¿qué hace? Se enoja, ¿no? Se molesta cuando el pueblo empieza a arrepentirse de sus propios pecados. Jonás le pide a Dios que le quite la vida. Mal ejemplo. Jonás se sienta a esperar a Dios a ver si es que Dios se arrepiente de perdonar a los ninivitas. Y la lista puede ser enorme en cuanto al mal ejemplo que es Jonás como profeta. Por eso es que digo que Jonás tiene un contenido diferente al de los demás profetas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿cuál es el tema de Jonás? ¿Cuál es el mensaje principal de Jonás? Y el tema de Jonás tiene que ver justamente con la misericordia de Dios y la compasión de Dios para salvación. La misericordia de Dios y la compasión de Dios para salvación. Ahora, cada uno de los temas que hemos mencionado puede entrar como un subtema dentro del libro de Jonás, pero ese va a ser siempre el tema principal. Así que vamos a ver 4 aspectos rápidamente con relación a este libro. Vamos a ver el profeta en el mar de Dios, vamos a ver el profeta en el pez de Dios, vamos a ver el profeta en el juicio de Dios y vamos a ver al pastor Yoro teniendo compasión del pastor Samuel. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente. Entonces, el profeta en el mar de Dios. ¿Ustedes están en Jonás? Yo no. Yo voy a buscar. Dice los primeros, el primer capítulo. Dice el capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Dice, visión de Abdías, Jehová el Señor, perdón, yo estoy en Abdías. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Este pasaje nos va a mostrar a Jonás obediente, en parte. ¿Ok? En parte, porque la orden fue, levántate y anda a tal lugar, y Jonás se levantó, pero se fue a otro lugar, ¿no? Entonces, obediente a medias, ¿no? Obediente en parte y nada más. Y aquí el problema, ojo, que no fue que Jonás no escuchó bien lo que Dios le dijo, ¿de acuerdo? No fue que Jonás tenía problemas de sordera, no. Él sí oyó bien la voz de Dios, el mensaje de Dios, pero él quiso hacer lo contrario a la instrucción que recibió, a la orden que recibió, al mandato que recibió. Jonás escuchó con toda claridad lo que Dios le había pedido. Su misión era poder ir hacia Nínive. Y como para que Jonás no se equivocara, Jehová le dice que Nínive era la gran ciudad. La gran ciudad. Es como, no te equivoques, Jonás. Te estoy mandando a la gran ciudad, a Nínive. Y su deber iba a ser ir y proclamar el mensaje que Dios le estaba dando. ¿Pero dónde se fue Jonás? A Tarsis, al lado opuesto de Nínive, lejos de donde Dios le había mandado ir, ordenado ir, y probablemente era lo más lejos que existía en esos tiempos, ¿no? Intentando correrse lo más lejos posible. Llegó al puerto, compró su propio pasaje, ¿no? Compró su propio pasaje y se embarcó lo más rápido posible. Hasta aquí nosotros no sabemos cuál es la razón de la desobediencia de Jonás. No sabemos qué le motivó a poder levantarse e irse al lugar opuesto al que Jehová le había mandado. No sabemos por qué desobedeció a Dios. Pero es aquí donde encontramos al Dios omnipresente que envió a Jonás a un lugar determinado, teniendo control sobre su naturaleza, sobre su creación. Y dice el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros estaban acostumbrados a las tormentas, ¿no? Y como todo marinero sabe que en alta mar, que en el mar hay tempestades, hay tormentas. Era algo normal, no era tan extraño para ellos. Pero esa tormenta era tan grande, que a ellos sí les hizo asustarse. Y dijo, no, algo raro está pasando aquí, ¿no? Algo raro está pasando aquí. Esto ya se está pasando, ¿no? Como que se está saliendo de control, ¿no? Y toda la gente en el barco estaba asustada, atemorizada, estaba sufriendo. ¿Pero dónde estaba Jonás una vez más? Durmiendo, ¿no es cierto? Durmiendo. Su pecado y su desobediencia estaba trayendo consecuencias que no solamente estaban afectando a él, sino también estaban afectando a toda la embarcación. Así que los marineros echaron suerte y adivinen a quién le salió. A Jonás, ¿no es cierto? A Jonás. Así que Jonás, estoy resumiendo aquí, ¿no? Jonás va a admitir su culpa. Jonás va a admitir su responsabilidad. Él dice, sí, no, yo tengo la culpa. Y les va a decir a ellos, y aún con todo, vemos cómo es que los marineros intentaron manejar la situación de la tempestad, pero al ver que era incontrolable, tuvieron que echarle, ¿no? No querían culparlo a Jonás, pero así fue, al finalmente, y lo tiraron al mar. Dice el versículo 17 de Jonás, capítulo 1, y ya terminé el capítulo 1, por si acaso. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que Dios manda una tormenta, pero Dios también manda un pez, ¿no? Dios manda una tormenta y Dios también manda un pez. Y estuvo en ese pez 3 días y 3 noches, ¿no? Y eso para uno posiblemente puede ser increíble de imaginarlo, increíble de pensar cómo es que es posible que una persona esté dentro de
de un pez y pueda subsistir o pueda vivir, etcétera, ¿no? Para uno puede ser totalmente increíble, pero hermanos, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que ahí estaba Jonás, dentro de un pez, por 3 días y por 3 noches, y nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Así que un gran pez se tragó a Jonás, y eso nos lleva al capítulo 2, donde nosotros vamos a ver al profeta en el pez de Dios. Hemos visto el profeta en el mar de Dios, ahora vemos el profeta en el pez de Dios. Dios no solamente tenía control sobre la tormenta, sino que Dios también tenía control sobre ese pez. Y es como que le da un asiento VIP a Jonás dentro del pez, ¿no? Un asiento VIP para que él pueda disfrutar de toda la vista hermosa que había dentro de ese pez, ¿no? Y estando allí es que Jonás hace una oración hacia Dios, y probablemente es la oración más consciente de su vida, ¿no? Probablemente era la oración más suplicante que él haya podido elevar a Dios en el lugar más incómodo, en el lugar más maloliente, en el lugar menos atractivo. Pero ahí es donde Jonás se arrepintió, y ahí es donde Dios lo perdonó. El capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Una oración de arrepentimiento ante su desobediencia al mandato de Dios de ir y proclamar el mensaje en Nínive. Y Dios le dio una nueva oportunidad. Versículo 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y es que hay algunos que en vez de obedecer el mandato de Dios, siguen vanidades, ¿no es cierto? Y andan tras la vanidad y la vanidad y la vanidad, como Salomón bien lo describe, todo es vanidad. Siguen otras cosas antes que obedecer el mandato directo de Dios. Pero en el versículo 9 nosotros vemos cómo es que Dios muestra su misericordia una vez más. Y la declaración firme, ¿no? Firme, la declaración veraz de Jonás, que dice: la salvación es de Jehová. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. Y terminamos el capítulo 2. El versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Dónde tenemos a Jonás ahora? En tierra firme, otra vez. ¿Se imagina pasar esos 3 días dentro del pez sin saber cuándo? Porque por si acaso Dios no le avisó a Jonás: vas a estar 3 días ahí adentro. No le avisó, ¿no? Pero después de 3 días, otra vez tierra firme para Jonás. Ojo que tampoco el texto no dice que el pez vomitó a Jonás en Nínive. ¿A dónde había huido? A Tarsis. ¿Hacia dónde estaba navegando la embarcación? Hacia Tarsis, ¿no es cierto? Hacia Tarsis, el lado opuesto a Nínive. Y cuando el pez vomita a Jonás, el texto no nos menciona que lo vomitó en Nínive. ¿De acuerdo? No nos menciona eso. Y es muy probable, una vez más, que Jonás tenga que empezar nuevamente un recorrido, pero esta vez hacia Nínive. Y él iba a tener mucho tiempo para ir pensando en nunca más desobedecer a Dios, en nunca más huir del mandato de Dios, en no dejar de seguir la instrucción de Dios. Pero ahí estaba Jonás, empezando de nuevo, ¿no? Empezando de nuevo. Y eso nos lleva hacia el capítulo 3. Los 3 primeros versículos dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Dios le vuelve a dar la misma orden. La misma orden. Levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Pero esta vez la respuesta fue diferente. La respuesta de Jonás fue diferente. Y una vez más el texto resalta que Nínive era una ciudad grande, ¿no? La gran ciudad, dice el texto. Y Jonás tuvo que recorrer toda esa ciudad. Toda esa ciudad grande, esa gran ciudad, Jonás se la tuvo que recorrer dando el mensaje específico que Dios le había mandado. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. ¿Y qué hacía? Predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. En otras palabras, la ciudad tenía 40 días para poder esperar el juicio de Dios, ¿no? Para poder ver la ira de Dios. Nínive tenía 40 días para que Dios pudiera acabar y exterminar toda vida en esta gran ciudad como lo era Nínive. Versículo 5. En el versículo 5 nosotros vamos a encontrar la respuesta que todo predicador quisiera recibir. Versículo 5 dice: y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios, ¿no? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y miren qué impresionante, ¿no es cierto? Como repito, ¿no? Qué maravilloso sería si ante nuestra predicación 3,000 hombres se convirtieran, como lo hizo la primera predicación de Pedro, o si ante la advertencia y el juicio que Jonás estaba dando, todos los hombres creyeron. Qué bonito sería, ¿no es cierto? Pero eso es lo que estaba sucediendo en Nínive. Y hermano, lo que hizo Jonás es lo mismo que nosotros debemos estar haciendo: ir y anunciar el mensaje de Dios, ir y anunciar el juicio de Dios. Este lugar es pasajero. Este lugar va a ser destruido, tal cual en Nínive, ¿no es cierto? Va a ser pasajero, este lugar va a ser destruido. Y necesitamos anunciar el mensaje del Señor, que si no creen en el Señor Jesucristo, entonces se perderán eternamente y para siempre. Es el mensaje que nosotros necesitamos estar anunciando. Pero como dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Claro, pastor, por eso te mandamos nuestra ofrenda, ¿no? ¿No es cierto? ¿Así es? No. ¿Para quién es el mandato? ¿Para los misioneros? No, es para todos los creyentes, para todos aquellos que ya han depositado su fe en Jesús. Dice el versículo 6 al 8: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién estaba hablando esto? El rey de Nínive. ¿No es cierto? El rey de Nínive. Y miren cómo es que Dios obra ante la proclamación de su anuncio, de su mensaje. El rey cree en Jehová, cree en Dios, se arrepiente. Ahora el rey influye sobre su pueblo para que ellos también crean en Dios y tomen una decisión por Dios. Así que el rey sabía su propia condición y él motiva al pueblo a poder arrepentirse. El rey estaba diciendo: no es tiempo de celebrar, no es tiempo de hacer fiesta, no es tiempo de aquellas vanidades. Volvamos a Jehová, volvamos a Dios. El rey les está motivando a eso. Y qué bendición es cuando
alguien puede llegar con una predicación del evangelio hacia una autoridad, ¿no? Y la oportunidad y el privilegio de que esta autoridad, con una fe firme en Cristo, pueda influir sobre todo su señorío, ¿no? De esta autoridad. Y hermanos, cuando el pueblo se arrepiente, recordemos que ellos no habían recibido ninguna promesa de perdón. ¿De acuerdo? No habían recibido ninguna promesa de perdón. ¿El mensaje cuál era? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje, ¿no es cierto? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero, ¿qué es lo que ellos dicen en el versículo 9? Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Miren, noten las palabras del pueblo aquí, ¿no? Del rey en este caso. Es como que conviértanse, arrepiéntanse. ¿Quién sabe si Dios, una vez más, nos puede perdonar de lo que hemos hecho? ¿Quién sabe si Dios nos puede perdonar del paganismo de nuestra ciudad, ¿no? Y es como que, aunque no había una promesa de perdón, la fe estaba puesta en el Dios de perdón. Y obtuvieron una respuesta en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué hizo? Se arrepintió del mal que había hecho que les haría. Y no lo hizo. Y no lo hizo. La pregunta es, ¿de qué se arrepintieron? De su mal camino. De su mal camino. Y eso también es parte del propósito ante la proclamación del mensaje del evangelio. Que la gente se convierta de su mal camino. Y que empiece a seguir el camino de Dios. No solamente que crea en Dios en una manera intelectual, como muchos creen hoy en día. No solamente que crean en Dios de una manera temporal o convenida, como muchos creen hoy en día. Sino que la gente se convierta de su mal camino y que esté dispuesta a caminar con Dios, a seguir con Dios, a andar con Dios. Capítulo 4. Veremos el profeta y la compasión de Dios. Con una actitud como la del pueblo, una actitud de arrepentimiento, ¿cómo debiera sentirse Jonás? Feliz, ¿no es cierto? Contento. Si yo predico y toda una ciudad se convierte, ya, mañana construyo, ¿no? ¿Cómo debía sentirse Jonás? Súper feliz de que mucha gente esté saliendo de su mal camino y empezando a caminar con Dios. Como la misma escritura lo dice, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué hizo Jonás? Se enojó. Se enojó. Y uno puede preguntarse, ¿pero cómo? O sea, ¿qué está pasando por la mente de Jonás? ¿Qué está haciendo Jonás? ¿Por qué se enoja cuando está viendo la salvación de todo un pueblo, de toda una ciudad? Y él le habló a Dios, ¿no? Él le habló a Dios, pero le habló a Dios en su carne, ¿no? En su carnalidad. Dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, dice, ¿no? Se enojó. Y aquí vamos a encontrar la razón por la cual Jonás no fue a Nínive la primera vez. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar la razón por qué Jonás no fue a Nínive la primera vez. No fue por miedo, ¿ok? No fue porque Nínive quedaba muy lejos y él tenía pereza de caminar. No fue por eso. Era porque Jonás sabía de que Dios era tan misericordioso que al final iba a terminar perdonando a todo Nínive. A todo Nínive, ¿no? Y eso era algo que Jonás en su carne no quería. Estaba molesto por eso. Porque Dios iba a perdonar a Nínive. O sea, ¿para qué me mandas a predicar que vas a destruir si al final lo vas a perdonar? Así ha chorado Jonás, ¿no? ¿A qué me mandas? Entonces,
El profeta no quería que Dios perdonara a los ninivitas, ¿no? Y no quería ni siquiera ya que se les advierta del juicio. ¿Para qué les voy a advertir si tú les vas a perdonar, ¿no? Pero Jonás sabía de que Dios era misericordioso, ¿no? Jonás lo sabía y lo tenía muy, muy claro. Y Jonás quería que Dios sea misericordioso con Israel, porque recuerden que Nínive no es Israel, que Nínive era una nación gentil, ¿de acuerdo? Y Jonás sabía de que Dios, una vez más, Jonás quería que Dios sea muy misericordioso con Israel. Jonás quería que Dios sea muy misericordioso con él mismo, pero Jonás no quería que Dios sea misericordioso con los ninivitas, ¿no? Con los ninivitas. Es como que, ¿cómo vas a salvarlos, Señor? Mira todo lo que hacen, ¿no? Mira todo el paganismo, mira toda la idolatría, mira toda la multitud de sus pecados. ¿Cómo es que los vas a salvar? Jonás no le cabía en su mente, ¿no? Pero qué bueno que Dios es diferente, ¿no? Qué bueno que Dios es diferente y qué bueno que Dios es muy misericordioso, incluso muy diferente. Dios es muy diferente a nosotros también, ¿no es cierto? Porque seguramente muchos de nosotros actuamos como Jonás en alguna oportunidad, ¿no? A veces vemos una persona ahí en una esquina echado con su cara quemada del sol, que no puede ni levantarse, ¿y qué decimos? Ese ya no tiene arreglo, ¿no? Ese ya no tiene solución. Ahí está un alcohólico, tirado, echado. Y pensamos de esa manera, ¿no es cierto? Y nosotros nos creemos tener la potestad de saber si esa persona va a ir al cielo o no, si va a ser salva o no. Y creemos, ¿no? ¿Mostramos misericordia? No mostramos misericordia muchas veces. En ese sentido, una vez más, qué bueno que Dios sea diferente a nosotros. Muchas veces nosotros somos duros y crueles. Muchas veces nosotros somos insensibles, vengativos, somos indiferentes y hasta a veces hacemos acepción de personas, ¿no? A veces lo hacemos. Nosotros no queremos la misericordia y la compasión de Dios para otro, solo para mí. Solo para mí. Y no queremos levantar nuestros ojos para ver cuánta gente aún necesita de la salvación, necesita del evangelio de nuestro Señor Jesús. Luego Dios va a terminar un tiempo especial con Jonás. En el versículo 4 y 5 del capítulo 4 dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás sale de Nínive y se pone a esperar a ver qué es lo que iba a pasar con la ciudad después de que él anunciara ese mensaje. Y otra vez Dios va a intervenir en su creación, Dios va a intervenir en su naturaleza. Parecía que estaba haciendo un sol terrible en ese momento, así que Dios provee una vez más de una sombra para Jonás. Y dice el versículo 6: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Por fin un poquito de sombra, dijo. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Cuánto tiempo duró la calabacera? Un día. Un día nomás. Y es como que ese día que recibió la calabacera, por fin estaba sentado, bien cómodo, esperando, bajo sombra, hasta las 5 o 6 de la tarde nomás. Llegó la noche, hasta el día siguiente, cuando estaba despertándose, ya el gusano se había comido la calabacera. ¿Y qué hace Jonás? Una vez más, dice el versículo 9: entonces dijo Dios a Jonás, el versículo 8 leímos, ¿no? 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: ay, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas, Jonás, por una calabacera? ¿Tanto te enojas? Y él respondió: mucho me enojo.
Así le hizo Dios, ¿no? Hasta la muerte me enojo. Le sacó la lengua a Dios, ¿no? Jonás estaba molestísimo, estaba enojado. Él sabía que tenía que quedarse varios días ahí a esperar y ya no tenía sombra. Y que ni lo iba a tener más, ¿no? Y estaba enojado con Dios. Afirma su enojo y Dios le hace una última pregunta, como mandándole la estocada final a Jonás, ¿no? Versículos 10 y 11. Y dijo Jehová: ¿tuviste lástima de una calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste creer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Tú estás preocupado por una planta? ¿No te preocupas por más de 120,000 personas? ¿Tú estás preocupado por tu trabajo y no te preocupas por tantas personas que necesitan el evangelio? ¿Tú estás preocupado por tus vanidades y no te preocupas por tanta gente que aún no escucha el evangelio, que aún no es salva? Es el mensaje que le está dando Dios aquí, la lección, la estocada final. Estás afanado por tantas cosas que estás olvidando el verdadero propósito para el cual yo te mandé que vayas a ese lugar. Y todos nosotros hemos recibido el mismo mandato de ir y predicar, de ir y hacer discípulos a toda criatura, a todas las naciones. Pero muchas veces los afanes, las vanidades de nuestras vidas nos han cegado, nos han tapado los oídos ante ese mandato de Dios, y muchas veces nos quejamos por cosas como esta. Pero pastor, ¿cómo es posible que yo deje esto? Y muchas veces actuamos como Jonás. Y aquí termina el libro. Y así termina el libro. ¿Qué conclusión? ¿No es cierto? Ahora, no te preocupes por saber qué es lo que pasó luego con Jonás, porque ese no es el propósito del libro. ¿Ok? El propósito del libro es que tú entiendas que Dios es misericordioso y compasivo para poder mostrar su salvación a todas las personas. La pregunta es, ¿y tú? ¿Eres como Jonás o eres como Dios? ¿Actúas como Jonás o actúas como Dios? Que Dios tenga misericordia de nosotros también. Mucho más si es que no estamos obedeciendo su palabra.